Gloria a Dios, aleluya. Dios me le bendiga, mis hermanos, Dios me le guarde en esta nueva noche, en este nuevo sábado. A cada uno de ustedes, que la gracia, la luz, la misericordia del Eterno no se aparte de sus vidas. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias por este momento. Te doy las gracias, Jehová Dios de los ejércitos, por esta hora. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que están en línea, Padre, que puedan y que están viendo, Jehová, esta transmisión en vivo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que seas tú, Padre Santo. Pon en ellos, Padre Santo, paz, amor, sabiduría. Que tú le pongas la mente de Cristo, una mente abierta, una mente abundante, una mente sin límites. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu contrario que pueda levantarse en contra de este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que tú, Padre Santo, puedas limpiar las líneas y este mensaje pueda llegar a tu pueblo. Aquellos que están en línea, igualmente que aquellos que lo verán luego. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En esta noche vamos a estar hablando sobre el tema: vino por las ovejas perdidas de Israel. Vino por las ovejas perdidas de Israel. Gloria a Dios. Ese es el tema de esta noche. Vamos a leer, gloria a Dios, en Mateo 15 de 21 al 24. Puede ir tomando apuntes, mucha información que hay acá. Esperemos que el tiempo nos dé de poder avanzar en esto, porque realmente hay mucha información. Iniciamos con Mateo 15 de 21 al 24. Dice la palabra de Dios así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija gravemente atormentada por un espíritu, por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Imagínense lo que le contesta Jesús a esta mujer que era cananea y salió de allí, de Tiro y de Sidón. Cuando él salió de Tiro y de Sidón, esta mujer cananea viene a decirle a Jesús realmente que necesita un favor, necesita un milagro a favor de ella. Sin embargo, Jesús le responde a esta mujer que él realmente había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, dando a entender que yo no vine realmente detrás de la gente de Canaán, yo vine detrás de las ovejas perdidas de Israel. Pero vamos ahora a Mateo 10, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice Mateo 10, 5 y 6, y dice acá: a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera pregunta es: ¿quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quiénes eran esas ovejas perdidas? Vamos para atrás. Ustedes sabían que existían 12 tribus de Israel. Es bueno que sepan que estas 12 tribus que hay de Israel son los descendientes de Jacob. ¿Qué sucede? Cuando estaba reinando Salomón, hubo una palabra profética que vino a Jeroboam.
Y esta palabra profética de Ahías, de este profeta Ahías, llamado Ahías, le había dicho que tomara 10 trozos de tela que había roto él, que era parte de su manto. Y lo que le profetizó fue que Dios le iba a entregar 10 tribus para que la gobernara. Parece que esta profecía causó realmente un estrago muy fuerte, que parece que Salomón quiso hasta quitarle la vida a Jeroboam. Y lo que hizo Jeroboam fue que salió corriendo para Egipto y allá se exilió. Cuando en este caso muere Salomón, entonces Jeroboam vuelve a tierra del pueblo de Israel a exigir en este caso lo que se le había profetizado sobre su vida. Esto fue algo bien increíble y algo realmente muy histórico bíblicamente, porque aquí realmente viene una división. Cuando el hijo de Salomón, llamado Jeroboam, igual casi el nombre que Jeroboam, no escuchó los mentores de Salomón con relación a la petición que él realmente le había dicho, que la profecía realmente que debía de cumplirse. Y no escuchó a aquellos viejos mentores de Salomón, sino que escuchó a sus amistades de infancia. Y lo que hizo fue que maltrató al pueblo, a los enviados, porque estaban realmente quejando de que Salomón había aumentado impuestos y que estaban realmente muy forzosos y que el pueblo quería en este caso que se hiciera algo a favor de él. La cosa fue que Jeroboam, el hijo de Salomón, maltrató al pueblo. Lo maltrató muy mal. Y por eso realmente hubo una división. Entonces lo que hicieron fue que se fueron 10 tribus hacia el norte con Jeroboam. Y 2 tribus se quedaron con el hijo de Salomón, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahí se dividió las tribus de Israel. 10 en el norte y 2 en el sur. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió de toda esta situación? Lo que sucedió realmente fue que en el sur estaba en este caso Jerusalén. Y en el sur, con esas 2 tribus que estaba dirigiendo y gobernando Jeroboam, el hijo de Salomón, ahí era donde estaba el templo. En el norte no había templo. Sin embargo, habían fiestas que se celebraban en este caso en Jerusalén. No se podían celebrar fuera de Jerusalén. Y lo que hacían las personas, por ejemplo, que tenían que ir del sur al norte, obviamente a cumplir con sus fiestas. Y Jeroboam, en este caso, dijo: ven acá, si yo sigo permitiendo que el pueblo viaje hacia el sur, hacia Jerusalén, hacia el templo, entonces tomo el riesgo de que ellos, en este caso, me dejen y hasta me quiten de gobernar. Y lo que hizo fue que le impidió al pueblo, a las 10 tribus, de que bajaran a adorar al Señor al sur, al reino del sur, que era Jerusalén. Y él lo que hizo fue que quiso, en este caso, o construyó, mejor dicho, 2 templos. Uno donde estaban ellos posicionados y otro más al norte de ellos. Y quiso hacer lo que se hacía en el templo de Salomón, hacerlo en el templo que ellos construyeron. Y cuando llamó a los levitas para ponerlos realmente en su funcionamiento, sabiendo los levitas lo que decía la palabra de Dios, le dijeron: no, ahí no nos metemos nosotros. La palabra de Dios dice que si le vamos a adorar, le tenemos que adorar allá, en Jerusalén, en el templo que se construyó allá, el templo que construyó Salomón. Y esa acción hicieron porque obviamente cuando se dividieron, ustedes saben que los levitas no tuvieron ningún tipo de herencia. La herencia de los levitas fue solamente servir a Jehová, servir en el templo. Y como no tuvieron herencia, lo que sí se le permitió a los levitas habitar entre sus hermanos, entre las demás tribus. Y lo que hicieron aquellos levitas que estaban viviendo en el norte, salieron de ahí y se fueron hacia el sur, hacia el reinado del sur, donde estaba Jeroboam, el hijo de Salomón. La cosa fue que Jeroboam, el del reino del norte,
comenzó a querer hacer la adoración al Señor y no fue realmente con los levitas. Comenzó a tomar de aquí, comenzó a tomar de allá, los enseñó lo que tenían que hacer y comenzaron, en pocas palabras, una adoración falsa e incorrecta delante del Señor, a pesar también que habían hecho como 2 becerros y comenzaron a adorar a los becerros. ¿Por qué te hablo sobre esta historia? ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente muchas personas todavía no han entendido muchas cosas de la palabra de Dios. Hay preguntas todavía sobre muchas personas con relación a esto. ¿Qué ha pasado con las tribus? Por eso realmente cuando uno conoce, por ejemplo, a un israelí, uno siempre pregunta, ¿de qué tribu tú eres? Porque obviamente sabemos que muchos de ellos llevan un listado, llevan realmente un registro de qué tribu descienden. Al menos de aquellos realmente que se han esparcido y han perdido obviamente esa secuencia. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Esto de las 12 tribus. Vamos a buscar Génesis 35 del 10 al 11. Génesis 35 del 10 al 12. Dice así. Perdón, Génesis 35 del 10 al 12. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones. Oye esto, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Esto se le había profetizado ya años y años, llámese casi 1000 años, como quien dice, o menos de 1000 años, el Señor a Jacob. Le había profetizado cientos de años sobre esto, que de sus lomos iba a salir una nación y un conjunto de naciones de él. Estuvo el Dios de Abraham, estuvo el Dios de Isaac, fue el Dios de Israel, de Israel, que viene Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus de Jacob. ¿Qué significan las 12 tribus de Jacob? Sus nombres. Rubén significa pida un hijo. Simeón, escuchar. Leví, unido. Judá, alabanza a Yahweh. Zabulón, morada. Isaacar significa recompensa. Dan significa él juzgó. Gad significa fortuna. Aser significa felicidad. Neftalí significa mi lucha. José, añadir, y Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Vamos a buscar Génesis 28 del 13 al 15. Génesis 28 del 13 al 15. Dice así: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dice el 15: he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le dijo Jehová. ¿Qué fue que sucedió? Ustedes saben, si conocen la historia de Israel, cuando vendieron a José y llegó a estar en tierra egipcia, llegó a ser el segundo hombre después
del presidente. Pudo realmente hacer cosas espectaculares a nivel gubernamental, si se puede decir así. Y cuando vino la hambruna, en este caso, que él pudo traer a sus familiares, todos emigraron desde Canaán a tierra de Egipto. Y allí se posicionaron, y allí se quedaron. Por eso fue realmente que comenzaron a habitar todas esas tierras, porque eran tierras buenas, eran tierras realmente donde había pasto en aquel entonces, pero cuando hubo esa hambruna que tuvieron que mirar hacia Egipto, y pues en Egipto, la descendencia de Jacob, obviamente vinieron otras naciones y se hicieron dueños de la tierra, que por eso fue que el Señor dijo que le devolvería las tierras que le había prometido a sus padres, que le pertenecían a sus padres. ¿Qué fue lo que dijo en este caso? Cuando uno comienza a leer Génesis, por ejemplo, 48, del 17 al 19, déjame leerte, porque obviamente yo sé que hay personas que en este caso no toman tal vez apuntes en buscar luego las informaciones, y yo sé que están esperando que lea toda la información, pero es mucha información que hay con relación a esto. Dice Génesis 48, 48 del 17 al 19, dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Wow. Hay cosas realmente que uno comienza a ver, hay cosas realmente que uno comienza a escudriñar en la palabra de Dios, y uno se queda con la boca abierta, porque cuando uno comienza a darle hacia atrás para saber por qué de muchas cosas, tú dices: wow, ya yo sé por qué, mira por qué esto, mira aquello. Fue realmente algo predestinado, fue realmente algo profetizado, lo que realmente sucedería, lo que realmente se expandiría a nivel, en este caso, de Israel, de las 12 tribus. Y dice acá, con relación a lo que acabamos de leer: y su descendencia formará multitudes de naciones. En hebreo quiere decir Melohá Goyim. Melohá Goyim quiere decir en hebreo la plenitud de las naciones. Oye, qué tremendo esto. En griego significa naciones, que significa gentiles. No sé si me están llegando el paso, no sé si me estoy queriendo explicar. Estamos hablando que desde ya obviamente se estaba profetizando que estas naciones iban a ser la plenitud de las naciones, y en griego iban a ser los gentiles. Wow, santo Dios. Esas son cosas que uno lee y como que pone a uno medio, tú sabes. En griego las naciones, que significa gentiles, y gentil significa que de las naciones y no de la nación de Israel. Oye, qué interesante. Te repito de nuevo. En hebreo significa, ¿qué significa en hebreo? Es: y su descendencia formará multitud de naciones. Esa es la palabra. Y su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo viene siendo Melohá Goyim, la plenitud de las naciones. Oye, la plenitud de las naciones. En griego significa nación, que significa gentiles, y gentil significa de las naciones, y no de la nación de Israel, sino de las naciones, señores. A eso vino Jesús, a buscar las ovejas perdidas de Israel. Tremendo, tremendo. Y las ovejas perdidas de Israel fueron obviamente las ovejas, aquellas tribus, de aquellas 10 tribus que estaban en el norte,
que obviamente perdieron la adoración al Señor. Se desviaron. Se desviaron. Fue tanto lo que sucedió, tan aborrecido por el Señor, que el Señor tuvo que entregarlos en manos de los asirios. ¿Y digo que son los asirios? Los asirios cautivaron a este reino del norte, que eran de las 10 tribus, estaba Jeroboam gobernando. Por eso realmente que muchas veces se preguntan, ¿y dónde salieron los samaritanos? Los samaritanos salieron obviamente de la unión que hubo entre los asirios y los israelitas cuando los asirios gobernaron o cautivaron, en este caso, al gobierno que estaba posicionado en el norte, que estaba Jeroboam. Una cosa increíble. Por eso realmente que a ese gobierno, a esa gente que estaba en el norte le llamaban Efraín y a lo del sur le llamaban Judá. Aleluya. Había un montón de profecías, oye, un montón de profecías en el Antiguo Testamento con relación a lo que realmente sucedería, a lo que realmente Dios había dicho sobre ello, a lo que realmente iba a acontecer. Tú sabes que con relación realmente a esto, el gobierno del norte, llámese el gobierno de Judá, no aprendió de las cosas incorrectas que hicieron el gobierno de Efraín en el norte. Porque obviamente por desviarse de la adoración verdadera, el Señor lo entregó en manos de los asirios y fueron cautivos. Después de eso, imagínense, se esparcieron y no hubo realmente como esas señales, como decimos nosotros los dominicanos. Pero más adelante, el gobierno de Judá, el reinado de Judá, también se desvió de las cosas verdaderas. ¿Y adivina qué? El Señor los entregó a los babilonios y vinieron de allá, del norte, de esa gente por ahí, al sur de Israel, e hicieron cautivo al gobierno de Judá, a ese reinado. La única diferencia, ¿digo cuál fue? La diferencia fue que cuando este pueblo fue cautivo, el de Judá, se llevaron todos sus conocimientos. Se llevaron ¿qué? Se llevaron su Torá, la palabra, se llevaron toda su palabra. Ellos no perdieron su identidad, aún estando en Babilonia. Lo que sí perdieron su identidad fue de Efraín, lo que estaba en el norte. Aquellas ovejas perdidas. Fue realmente que perdieron su identidad, la adoración verdadera al Señor. Es tan tal que no sé si ustedes recuerdan que Salomón hizo como 300 escudos, hizo Salomón, y le puso a esos escudos, lo puso realmente en una cabaña que tiene en el Líbano, y le puso un sello que era como el sello o el logo que era del gobierno o del ejército de su padre, el rey David, que es la estrella de David. Por eso realmente que ustedes ven en Israel la estrella de David en su bandera, y la estrella de David venía siendo como el sello del gobierno del ejército de David. Y Salomón lo que hizo fue que hicieron 300 escudos, hizo 300 escudos de oro, lo puso realmente en honor a su padre, pero cuando fueron realmente cautivados por los babilónicos, en este caso se llevaron toda la riqueza de Israel, incluyendo esos 300 escudos que está registrado ahí en la palabra de Dios. ¿Por qué le hablo sobre todo esto? Porque nosotros estamos llamados realmente a adorar al Señor, estamos realmente en una posición que si conocemos y leemos la palabra de Dios, debemos entender que nosotros no podemos por ninguna circunstancia apartarnos de la adoración verdadera al Señor. Porque nos hemos dado cuenta que todo aquel que se aparta de la adoración verdadera al Señor, entonces Dios lo que hace es que lo pone a un lado y vienen luego entonces y se hacen, en este caso, de esa persona o de ese pueblo. No podemos. No podemos. Tenemos nosotros que cuidar las cosas que el Señor ha puesto, que nos ha mandado hacer y que nos ha mandado hacer.
En este caso tuvo realmente Jehová que divorciarse del pueblo de Israel, de aquellas 10 tribus, porque lo que ya estaban haciendo era totalmente abominable ante de él, y se divorció de esas 10 tribus, de ese reinado. Por eso tuvo realmente que venir Jesucristo. Ese es el misterio del Evangelio, señores. Es algo increíble. Ese es el misterio del Evangelio. Ese es el misterio del Evangelio. Por aquello que se había perdido, vino Jesús a hacer que pudieran venir otra vez al Señor. Esto es algo realmente increíble, Señor. Si yo comienzo a decirle todo realmente lo que tengo acá apuntado en relación a esto, me tomaría 3 horas y el vivo obviamente no me dará. Por ejemplo, desde que Israel es conocido, desde que Israel en este caso, tú puedes estudiar, llegó a ser conocido a la casa de, por ejemplo, la casa de Israel. Luego realmente se le llegó a cambiar hasta el nombre cuando el Señor se divorció de ellos. Ya no le llamaban Israel, sino le decían otros nombres, porque en este caso habían perdido realmente lo que era la cobertura del Padre. Yo quiero entrar al Nuevo Testamento y quiero comenzar con Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. ¿Por qué? ¿Por qué realmente quiero hacer esto? ¿Por qué hablo realmente tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Porque créalo que el Nuevo Testamento es una consecuencia, una consecución o es un seguimiento del Antiguo Testamento. Por eso realmente que hay muchas personas que dicen, no, yo soy de por el Nuevo Testamento. Y entonces el Antiguo Testamento, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? No hay nada entonces que podamos nosotros entonces aplicar. Ahí no hay nada que el Señor nos manda a nosotros hacer. Yo pregunto. No, lo que pasa es que Jesús vino a abolir la ley. La ley, sí, yo sé que Jesús vino a abolir la ley, pero ¿cuál ley? ¿La ley mosaica o la ley del Padre? Y ahí es donde entramos nosotros, los creyentes, en una confusión muy grande. Porque entendemos que Jesús vino a abolir la ley. ¿Pero cuál ley? ¿La ley del Padre de aquel Dios o las leyes mosaicas? Y ahí nos estamos nosotros muchas veces confundidos. Y ahí nosotros nos agarramos de muchas cosas para hacer cosas cuando no deberíamos hacerlas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Bien lo que dice Romanos 16, 25. Romanos 16, 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos? Me voy con Efesios. Me voy con Efesios para leerte lo que dice Efesios 3 del 1 al 9. Voy apuntando, Efesios 3 del 1 al 9. Esto va a quedar grabado y que esto le dé un seguimiento, porque aquí hay muchas informaciones. Tanta información te puedo dejar dicho que yo tengo todo el día estudiando esto. Todo el día, no he hecho absolutamente nada, simplemente estudiando esto, porque es tanta la información, es tanta la profecía, es tanto lo que se mueve, porque todo está realmente basado sobre aquellas tribus que fueron esparcidas, que son las ovejas perdidas de Israel. Por esa fue que vino, en este caso Jesucristo. Ahora mírate esto. Efesios 3 del 1 al 9 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios
que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y a profetas del Espíritu. Que los gentiles son coherederos, escucha bien, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todo cual sea dispensación del misterio escondido, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mira lo que dice Efesios 6, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¡Wow! El misterio del Evangelio. Entonces el misterio del Evangelio fue buscar aquellas ovejas que se habían perdido de la casa de Israel, que habían realmente apartado o habían realmente perdido la adoración verdadera al Señor, que están entre todas las naciones. Hay judíos que están en naciones, por ejemplo, que fueron, ustedes saben, fueron perseguidos, tuvieron que morir, otros tuvieron que adaptarse a leyes que no eran las leyes de ellos, otros tuvieron que meterse al cristianismo por obligación para no perder sus vidas, otros tuvieron que cambiar sus apellidos y se pusieron apellidos diferentes, que son muchos apellidos latinos que hay hoy en día. Increíble, increíble, increíble. Tuvo que hacerse Cristo hombre y venir realmente a poder estructurar todo, a morir por aquellas ovejas que se habían perdido, que estaban dispersadas, Mira lo que quiero leerte en Colosenses 1, del 25 al 27. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso es que en Juan 7:35 le dicen: entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Eso le dijeron a Jesús. Eso le dijeron a Jesús. En Hechos 2, en el versículo 5, en el versículo 39, vemos que el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quiénes eran los que estaban dispersos? Los del reino del norte, los de Efraín, las 10 tribus. Eso eran los que estaban dispersos. Eso eran realmente por las cuales vino Cristo a buscar las ovejas perdidas de Israel. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: id ante las ovejas perdidas de Israel. En Mateo 10, 5 y 6 se lo dijo: primero id a las ovejas perdidas de Israel. En 1 de Pedro 1, 22 al 25, nos habla que somos nacidos de simientes incorruptibles. También en 1 de Pedro 2, 9 y 10 nos habla que somos linaje escogido de un real sacerdocio. Esos somos. En Santiago 1:1, Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus del Señor que están en dispensión. En Oseas 1:1 dice que Él, hay una profecía en Oseas, dice que Él los hará volver a su primer marido. Oye lo que dice Oseas. Por eso realmente que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El desconocer, por ejemplo, lo que estamos hablando esta noche, nos puede poner a nosotros entre la espada y la pared. ¿Por qué le digo esto? Porque sabiendo que el pueblo de Israel se dividió en dos pueblos diferentes, a veces en dos reinados diferentes, mejor dicho, hay profecías que se hablan en la Biblia que son ¿para quién? Para un reinado en particular, que llama el reinado del norte o el reinado de Efraín. Y otras profecías son para el reinado de Judá. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al leer las profecías con relación cuando se habla del pueblo de Israel, cuando se habla, por ejemplo, de Efraín, cuando se habla de Judá, porque cada profecía es realmente para un pueblo o un reinado en particular. Por ejemplo, si se dan cuenta, en el reinado del sur, perdón, en el reinado del norte, que estaba Jeroboam gobernando, ahí hubo mucha profecía. Ahí estuvo Elías, estuvo Eliseo, ¿qué más estuvo ahí? Ahí estuvieron muchos profetas. Ahí estuvo Amós, estuvo Oseas. Esos profetas, la profecía que estaban dando era realmente para ese reino en particular. Y se dieron cuenta lo que sucedió ahí, porque hablamos de Jeroboam, que distorsionó la cosa del Señor, pero cuando vemos realmente Acab, con Jezabel, ahí fue completado, ¿sabes? Y tú lees la palabra de Dios, tú ves esta profecía que se dice de ese pueblo de Israel, pero no era el pueblo, no era el reinado que estaba en el sur, son cosas diferentes. Porque obviamente cuando comenzamos a ver profecías, porque hay profecías, como le dije, para la gente, para el reinado que estuvo en el norte y para el reinado que estuvo en el sur. Y también hay profecías que es para los dos reinados. Por ejemplo, cuando tú ves Nehemías, cuando tú ves realmente Esdras, Jeremías, que profetizan realmente viene siendo aquel pueblo, aquel reinado que estaba en el sur, que era el reinado de Judá. Esto realmente es interesante, por eso es que hay que conocer la palabra de Dios. Porque obviamente una cosa no se puede decir que fue para el pueblo, no. Hay que ver realmente su contexto, hay que ver realmente en la época, hay que ver realmente quién era, dónde estaba. Porque obviamente el pueblo de Israel se dividió. Y en el caso que se dividió por alguien que no quiso escuchar los consejos de mentores que estaban al lado de Salomón. Alguien que prefirió mejor escuchar los consejos de los panitas, de los amigos. Y es por eso que se va mucha gente a la deriva y mete en este caso, como decimos nosotros, la pata. Y mete en el medio. Por eso realmente cuando uno comienza a leer Romanos
Vamos a buscar los Romanos 11, del 25 al 27. Romanos 11, del 25 al 27, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. Esto que acabamos de leer va realmente muy de mano con lo que leímos anteriormente, que fue Génesis 48:19, que habla sobre: y su descendencia formará multitud de naciones. Esto es, señores, esto es la confirmación de lo que en este caso vino Jesús. Las ovejas perdidas de Israel, aquellas que se habían apartado de la adoración verdadera. Sin embargo, hoy en día, por eso es realmente la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura, todo pueblo, doctrinarle y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te digo por qué: porque se han esparcido. Y el temor realmente viene siendo que nosotros nos desviemos de la adoración verdadera a Yahweh, al Eterno. Ese viene siendo lo fuerte, porque nos hemos dado cuenta que todo aquel que desvió sus acciones del Señor, el Señor le quitó su cobertura, y sufrieron y pasaron, y hasta que no vinieron otra vez al ver al Señor humillados, con corazón contrito, el Señor no los sacó de la situación que estaba, no le mandó un libertador, no le mandó un juez. Aprendamos de la palabra de Dios, mantengámonos firmes en sus caminos, en sus preceptos, en sus enseñanzas, en sus mandamientos. Firme. A eso vino Jesús, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Padre, te doy las gracias. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, para aquellos que están en línea, Padre Santo, para aquellos que verán esto luego. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos puedas dar a nosotros, Jehová, un entendimiento tal en ti, Jehová, por medio de tu Espíritu Santo, de que nosotros podamos entender, Padre Santo y Padre bueno, quién somos nosotros en ti, nuestra identidad en ti. Que podamos entender, Padre, que no debemos de alejarnos de ti, que necesitamos mantenernos, Padre Santo, en una adoración verdadera, sin torcer nuestra mirada ni nuestras acciones delante de ti, Padre Santo. Santifícanos cada día más en el nombre poderoso de Jesús. Quita aquellas cosas de nuestras vidas que deben ser quitadas, Padre Santo, para mejorar en ti y mejorar espiritualmente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te presento a aquellas personas, Padre Santo, que ahora mismo pueden estar enfermas, Jehová, que pueden tener algún tipo de dolor, algún tipo de enfermedad. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo que tú pases tu mano Rafa, tu mano sanadora sobre ellas, que te lleve toda dolencia, toda enfermedad en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre colmado de gloria, de poder y de majestad. También te presentamos esta noche, Jehová, antes de despedirnos de esta plataforma, las elecciones de mañana acá de República Dominicana, para que tome control absoluto, Padre Santo, sobre ella, que tú actives tu ministerio de ángeles, Padre, a favor de esta nación, y que ellos puedan, Padre Santo, tomar control absoluto y que no suceda nada
ni mañana, ni los días venideros, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo te pido que repitas estas palabras después de mí para que tú permitas que Jesús entre a tu corazón. Repite después de mí esta oración. Padre Santo y Padre bueno, te doy las gracias por la vida, por lo que soy, hasta donde me has llevado. Yo sé que soy un pecador y te pido perdón. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Y si algún día me quiero esconder de ti, sácame a la luz. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia, la luz y la misericordia del Eterno sea sobre ti cada día.